¿Alguna vez te has levantado por la mañana sintiéndote más cansado de lo que estabas antes de irte a la cama? La fatiga constante puede ser un enemigo invisible que nos agobia día tras día. Entiendo perfectamente esa sensación de cansancio abrumador, como si no hubiera suficiente energía para realizar nada más que desplazarte por esa realidad paralela que ofrecen las redes sociales. La procrastinación se ha convertido en una regla de vida. Navegamos por la realidad como si estuviéramos adormecidos, olvidando el sabor del día productivo y la intensidad de vivir plenamente. El agotamiento, una vez monopolizado por los ancianos en residencias, se está convirtiendo en una pandemia entre jóvenes. Y permíteme ser sincero, como experto en productividad, también enfrento estos altibajos energéticos. Durante este último año, he investigado y analizado mis propios altibajos energéticos. He absorbido conocimientos de diversas fuentes, desde investigaciones hasta consejos médicos. En el episodio de hoy, quiero ofrecer una respuesta a una pregunta importante. ¿Por qué nos cansamos tanto? ¿Y cuál realmente es el método definitivo para multiplicar nuestra energía? He descubierto una correlación intrigante entre la energía y la motivación. Son como dos caras de una misma moneda. Cuando hay poca energía, la motivación disminuye, y viceversa. Por eso, hoy vamos a explorar desde una perspectiva cotidiana cómo mantener niveles equilibrados de energía y aumentar tu motivación. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un enfoque poco convencional para revitalizar tu energía y motivación diaria que la mayoría ignora? Al final del video te mostraré una clave única para desbloquear tu potencial y vivir una vida plena. Comencemos descifrando en sí por qué se genera la fatiga en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa constante fatiga que parece perseguirte sin motivo aparente? El primer paso para vencer la fatiga es entenderla. La vida moderna, repleta de distracciones y la presión constante, puede dejarnos exhaustos. Necesitas darte cuenta cómo la procrastinación y tu exposición excesiva a las pantallas pueden agotar tu energía mental y emocional. Quiero que comprendas cómo el uso continuo del teléfono móvil puede interferir en la producción de dopamina, esa sustancia clave para nuestra motivación y vitalidad. Comprender la fatiga implica desentrañar sus múltiples facetas, desde la agotadora rutina diaria hasta los efectos de un sueño inadecuado o incluso desequilibrios emocionales y mentales. Así que vamos a profundizar cómo el estrés, la falta de descanso adecuado y una nutrición inadecuada pueden contribuir a este agotamiento persistente. Justo eso me lleva a hablarte del primer punto de este problema, y es que debes evitar la exposición excesiva digital. El cerebro tiende a priorizar actividades que generan gratificación instantánea, como las redes sociales, en lugar de tareas desafiantes que conlleven a recompensas a largo plazo. Controlar este patrón es crucial para evitar la fatiga mental diaria. La dependencia excesiva a todo lo que consumes en Internet tiene repercusiones significativas en la salud física y mental, generando una sensación persistente de cansancio y pereza. Este fenómeno se atribuye a varios factores. En primer lugar, la exposición prolongada a las pantallas conlleva la emisión de luz azul, la cual puede provocar fatiga visual, manifestada en síntomas como sequedad ocular, visión borrosa y dolores de cabeza. Además, el impacto en el ciclo circadiano, afectado por la luz azul, interfiere con la producción natural de melatonina, lo que dificulta conciliar el sueño y descansar adecuadamente, resultando en una sensación de agotamiento crónico. Por otro lado, el sedentarismo es un estilo de vida asociado con el uso excesivo de celulares, videojuegos o cualquier red social. También contribuyen al cansancio, ya que pasar largos periodos sentado puede disminuir los niveles de tu energía. Además, la sobrecarga de información y el estrés inducido por la constante exposición a redes sociales y contenidos digitales puede generar agotamiento mental, afectando la concentración y el bienestar en general. Estos efectos pueden tener consecuencias significativas, como tener un bajo rendimiento académico o laboral, problemas en tu salud mental como lo es la ansiedad y la depresión, así como dificultades en las relaciones interpersonales debido a la desconexión emocional. Para poder recuperar el control, es esencial establecer límites en el uso de dispositivos digitales, practicar pausas activas, realizar ejercicio físico regularmente y dedicar tiempo a actividades fuera del mundo digital para preservar la salud física y mental. Para tal caso,
propongo una desintoxicación dopamínica, empezando con un día a la semana sin redes sociales, para que de esta manera tu cerebro comience a reducir niveles de apego y dopamina. A medida que te acostumbres, dedica solo 30 minutos al día a redes sociales, y esto llévalo a cabo cada semana. La limitación de la exposición digital es fundamental para restablecer nuestro equilibrio mental. Por eso, el consumo excesivo de series, televisión, pornografía y scrollear perdidamente el feed de la red social que más te atrae generan este desequilibrio en tu mente, generando pereza y cansancio al mismo tiempo. No obstante, es muy importante que debes dejar de descuidar un segundo elemento, el cual es un ciclo crucial para el desempeño que tienes todos los días, y se trata de tener un sueño reparador. ¿Alguna vez consideraste cómo la calidad y la duración del sueño impactan directamente en tu energía diaria? El sueño sigue ciclos que abarcan aproximadamente 1 hora y media cada uno. Dormir entre 4.5 y 6 horas de estos ciclos es crucial para mantenernos frescos y activos. El sueño reparador no solo se trata de la cantidad, sino también de la calidad. Hábitos como mantener horarios regulares y evitar la luz brillante son cruciales. Desactivar dispositivos digitales antes de dormir, reducir la exposición a la luz brillante y detener el consumo de cafeína varias horas antes del sueño pueden marcar la diferencia. El sueño es un aliado fundamental para mantener nuestra energía. La privación crónica de sueño puede conducir a un agotamiento constante. Incluso si estás durmiendo las horas recomendadas, la interrupción del sueño profundo o el insomnio pueden provocar que te despiertes sintiéndote cansado. Factores como el estrés, la cafeína en exceso, la exposición a dispositivos electrónicos antes de dormir y los horarios irregulares pueden afectar adversamente la calidad del sueño. Los hábitos de sueño son fundamentales para mantener altos niveles de energía y sentirse descansado durante el día. Un aspecto clave es establecer un horario regular para acostarse y despertarse, lo que ayuda a sincronizar el reloj interno del cuerpo, conocido como ritmo circadiano. Cuando te adhieres a un horario constante, tu cuerpo se ajusta y te resulta más fácil conciliar el sueño y despertarte sin sentirte cansado. El ritmo circadiano, regulado principalmente por la exposición a la luz, influye en la producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño. Mantener un horario regular para acostarse y despertarse, incluso los fines de semana, ayuda a mantener este ritmo circadiano estable. Los cambios en este ritmo, como el trabajo por turnos o trasnochar, pueden interrumpir el ciclo natural de sueño, lo que conduce a una sensación de cansancio crónico. En resumen, los hábitos de sueño saludables no solo se centran en la cantidad de horas que duermes, sino también en la calidad y la consistencia de tu sueño. Mantener un horario regular y propiciar un entorno favorable para el descanso son fundamentales para combatir la fatiga constante y mantener altos niveles de energía en tu vida diaria. Esto nos lleva al tercer punto clave, que servirá como herramienta para multiplicar 5 veces más tu energía. El ejercicio y la alimentación consciente son los aliados secretos en nuestra batalla contra la fatiga. No te preocupes, no te pediré que te conviertas en un atleta olímpico ni en un chef gourmet. Te explicaré cómo el ejercicio y la alimentación pueden aumentar tus niveles de energía y cómo pequeños cambios en tu alimentación pueden hacer una gran diferencia en cómo te sientes día a día. Lo sé, al principio es difícil adaptarse a una alimentación diferente, ya que lo primero que se nos ocurre es que debemos prohibirnos miles de cosas, con solo pensar en el dolor de piernas por la mañana y brazos entumidos por una severa rutina en el gimnasio, nos hace sentirnos abrumados, ya que, a la mayoría, nos cuesta mucho hacerlo persistentemente, pero realmente no es algo que necesariamente deba ser tan drástico. En primer lugar, es importante evitar los alimentos que causan picos de azúcar en la sangre, seguidos de bruscos descensos, lo que puede ocasionar fatiga. Estos alimentos suelen ser aquellos con alto contenido de azúcares simples y carbohidratos refinados, como bebidas azucaradas, dulces, pasteles, galletas y alimentos procesados. Si bien brindan energía rápida,
Esta energía es transitoria y seguida por una sensación de agotamiento. En lugar de eso, se recomienda optar por una dieta rica en alimentos integrales y nutritivos. Las grasas y proteínas saludables, como lo son el pollo, las carnes rojas, el huevo y el pescado, son fundamentales para mantener niveles de energía estables a lo largo del día. Considerando también las frutas, verduras y granos enteros proporcionan una liberación más sostenida de energía, evitando los picos y caídas repentinas en los niveles de azúcar en la sangre. La hidratación también es crucial. La deshidratación puede causar fatiga, por lo que es importante mantenerse bien hidratado a lo largo del día, preferiblemente con agua. El consumo adecuado de agua puede ayudar a mantener la concentración, el rendimiento físico y mental y evitar la fatiga. Ahora bien, si realmente quieres multiplicar tu energía 5 veces más de la habitual, es menester que entiendas que una buena alimentación quizás no sea suficiente para elevarte al máximo, sino que esté fusionado con una regular rutina de ejercicio. Esta fusión puede hacer cambios radicales en el metabolismo de tu cuerpo. El ejercicio regular desempeña un papel fundamental en el aumento de los niveles de energía y la reducción de la fatiga. Cuando te ejercitas, tu cuerpo experimenta una serie de cambios positivos que impactan directamente en tu estado de ánimo, energía y salud en general. Primero, el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y la circulación de oxígeno por todo el cuerpo, lo que mejora la eficiencia cardiovascular y la capacidad pulmonar. Esto significa que los tejidos y órganos reciben más oxígeno y nutrientes, lo que ayuda a aumentar la energía y reducir la sensación de cansancio. Además, el ejercicio regular promueve la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, las cuales actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Esto puede contrarrestar los sentimientos de fatiga y estrés, proporcionando una sensación de bienestar y vitalidad. Con base a estos dos elementos claves, el ejercicio regular y una excelente alimentación contribuyen significativamente a aumentar los niveles de energía y reducir la sensación de fatiga. Mejora la circulación, libera endorfinas para mejorar el estado de ánimo, promueve un sueño más reparador y puede incluir actividades de intensidad moderada para obtener beneficios notables en la vitalidad diaria. Ahora bien, resaltar el aspecto de los hábitos de sueño y alimenticios son importantes. Tengo que advertirte que el drenar constantemente energía tiene mucho que ver con tus experiencias emocionales y sociales. Ojo al dato. Tu entorno social también juega un papel vital en tu nivel de energía. Nuestro entorno juega un papel fundamental en la regulación de nuestros niveles de energía. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo las personas y los lugares que nos rodean pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de vibración? Las personas a nuestro alrededor ejercen una influencia significativa en nuestros niveles de energía. La calidad de nuestras interacciones puede impactar directamente en nuestra motivación diaria. Controlar nuestro entorno para rodearnos de personas y lugares positivos puede ser clave para mantener altos niveles de vibración. Las relaciones digitales también juegan un papel importante en esto. Elige conscientemente relacionarte con personas que te inspiren y te motiven. Cultiva relaciones digitales significativas con creadores que puedan nutrir tu energía y motivación. Las relaciones positivas proporcionan un apoyo emocional que disminuye el estrés y nos brinda un sentido de seguridad y consuelo, lo que a su vez aumenta nuestra felicidad. Además, las conexiones sociales nos ofrecen estímulos y motivación, alentándonos a participar activamente en nuestras actividades diarias. Sentirse parte de un grupo social, por muy pequeño que sea o por más solitarios que seamos, nos proporciona un sentido de pertenencia, lo que contribuye a nuestro bienestar emocional y a mantener niveles de energía más altos. Sé selectivo con el tipo de personas con las que te relaciones, y no se trata de tener el miedo social de ser agredido emocionalmente por ciertos individuos, sino en compaginar tu esencia con los que resuenen con ella. Tu entorno, tanto físico como digital, moldea tu energía. Las relaciones positivas también están vinculadas a la actividad física, ya que muchas interacciones sociales involucran algún grado de movimiento. Participar en actividades sociales,
como ejercicios en grupo o deportes compartidos, no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece los lazos sociales, lo que puede llevar a una sensación de vibración alta. Tal y como la célebre frase de Jim Rohn, eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Es así, las personas con las que compartes más tiempo cada día son las que determinan tu éxito en la vida. Nuestras relaciones y el entorno social juegan un papel crucial en nuestra energía y bienestar. Las relaciones de apoyo, motivadoras y positivas tienden a aumentar nuestra energía y resiliencia emocional, mientras que las relaciones estresantes o poco saludables pueden drenar nuestra vitalidad. Cultivar y mantener conexiones sociales positivas y significativas puede ser un elemento fundamental para mantener niveles saludables de energía y equilibrio emocional en nuestra vida cotidiana. Ahora, quiero que hablemos de algo crucial, y esto es lo que determinará si continúas sintiéndote desganado y con cero ánimos literalmente desde que despiertas hasta el momento en el que vas a tu cama. Esto es tu rutina. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos días te sientes perdido y desmotivado mientras que otros te encuentras en tu mejor forma? La ausencia de estructura no se trata solo de preferencias. Es una necesidad biológica. Estamos codificados para buscar patrones que nos ayuden a conservar energía y a concentrarnos en lo que importa. Las rutinas no son solo para reducir la toma de decisiones triviales. Son el ancla que te ayudan a preservar la energía y la disciplina para lo verdaderamente significativo. Imagina levantarte con un propósito claro, seguir una rutina que te prepare para el éxito. Establecer un patrón matutino y nocturno puede ser tu mejor aliado para conservar esa valiosa energía. Las rutinas no son solo para los exitosos, son para aquellos que buscan maximizar su energía y rendimiento. La disciplina y una rutina bien establecida son nuestros superpoderes para enfrentar la fatiga. Una rutina estructurada puede ser una herramienta poderosa para racionalizar y maximizar los niveles de energía y concentración en el día a día. Establecer y mantener una rutina consistente ayuda al cuerpo y a la mente a funcionar de manera más eficiente, optimizando la distribución de energía y permitiendo una mayor concentración en las tareas importantes. Una de las maneras más efectivas de lograr este objetivo es comenzar el día con una rutina matutina consistente. Esto puede incluir despertarse a la misma hora todos los días para sincronizar el reloj biológico, hacer ejercicio leve o estiramientos para activar el cuerpo y dedicar tiempo a prácticas de relajación o meditación para preparar la mente. En conclusión, una rutina cuidadosamente estructurada y consistente que incluya una rutina matutina, planificación de tareas, alimentación adecuada, descanso reparador y autocuidado puede maximizar significativamente los niveles de energía y concentración, permitiendo un rendimiento más efectivo y eficiente en el día a día. Estos elementos combinados ayudan a optimizar la productividad, la claridad mental y la capacidad para enfrentar las demandas cotidianas con mayor vitalidad y enfoque. Desde entender la relación entre energía y motivación hasta abrazar hábitos como la rutina, el sueño reparador, el ejercicio y una nutrición equilibrada, hemos explorado estrategias valiosas. En este episodio hemos desvelado una parte crucial para liberarte del agotamiento diario, pero este contenido es solo el comienzo. Si estás listo para ir más allá y sumergirte en estrategias profundas y soluciones concretas, tengo algo excepcional para ti. Quiero presentarte un método único y científico que pocos conocen. Este método se expone explícitamente en la guía llamada Adiós a la fatiga. Este libro va más allá de lo que puedo cubrir en un video, ofreciéndote una guía completa para combatir la fatiga, abordando a fondo los malos hábitos, el estrés laboral y la ansiedad. Este recurso es tu boleto de entrada a un mundo de vitalidad y bienestar duradero. ¿Estás listo para el desafío real y tomar el control de tu energía? En sus páginas encontrarás estrategias probadas, consejos prácticos y técnicas efectivas para recargar tu energía, dejar atrás el cansancio crónico y vivir al máximo. Este libro es el camino hacia una vida llena de vitalidad y bienestar. Quiero que realmente seas sincero contigo mismo. ¿No estás cansado de estar cansado? Ahora te desafío a dar el paso.
No te conformes con simplemente entender el problema. Actúa ahora para experimentar un cambio real. Tu viaje hacia una vida llena de energía renovada comienza con un clic. Haz clic en el enlace de la descripción y obtén tu copia de Adiós a la fatiga para comenzar una transformación profunda hacia una vida llena de energía renovada. Más de 500 alumnos ya han experimentado la liberación del cansancio gracias a nuestra guía definitiva para eliminar el cansancio y triplicar la energía. Este libro ha sido un faro de cambio para aquellos atrapados en el agotamiento constante. Con estrategias probadas y consejos prácticos, Adiós a la fatiga ha sido la llave para desbloquear una vida sin agotamiento para más de 500 personas. Desde individuos abrumados por el estrés laboral hasta aquellos atrapados en ciclos de agotamiento perpetuo debido a malos hábitos y ansiedad, estos alumnos han encontrado en este libro las herramientas necesarias para recuperar su vitalidad perdida. ¿Te unirás a la lista creciente de personas que han descubierto un nuevo nivel de energía y vitalidad gracias a este libro? Haz clic en el enlace de la descripción y únete a aquellos que han logrado liberarse del cansancio y han encontrado un renovado sentido de bienestar. Tu historia de transformación también puede empezar ahora mismo. Haz clic en el enlace de la descripción para adquirir tu copia de Adiós a la fatiga. Este libro será tu compañero en la transformación hacia una vida plena y energizada. Espero verte dentro. Comienza este 2024 deshaciéndote de lo que te ha producido el círculo vicioso de tu cansancio. ¡Hasta la próxima!